Me quedé frente al gran ventanal de la sala, con la mirada perdida en el jardín delantero, a lo lejos. El sol me calentaba el rostro, pero mi corazón se sentía tan frío como los últimos vientos del invierno. Porque mi exmarido, el hombre que una vez me traicionó y abandonó a nuestro hijo y a mí, había vuelto repentinamente a irrumpir en mi vida, decidido a luchar por la custodia de Noah. Hace 10 años, me casé con Eric. Un año después, nació Noah. Una vez creí que Eric sería el hombre que me acompañaría el resto de mi vida. Pero antes de que Noah cumpliera un año, todo cambió. Eric se enamoró de otra mujer. Por ella, me obligó a firmar el divorcio y nos echó a mí y a mi hijo pequeño de nuestra casa en San Francisco. Tras el divorcio, me quedé sola, criando a un bebé. La vida casi me aplasta. Hubo incontables momentos en los que pensé en acabar con todo. Pero cada vez que miraba esa tierna e inocente vida en mis brazos, apretaba los dientes y aguantaba. Después del divorcio, Eric desapareció por completo, sin dejar nada más que un pago mensual de manutención infantil, lo único que hizo que remotamente se parecía a ser padre. De verdad creía que nunca volvería a tener nada que ver con él. Pero justo cuando empezaba a reconstruir mi vida con David, Eric apareció en mi puerta, exigiendo que volviera con Noah. Solté una risa fría y le pregunté, ¿no tuviste un hijo con esa mujer? ¿Por qué vienes ahora a por Noé? El rostro de Eric se ensombreció al instante. Apretando la mandíbula, espetó, ni se te ocurra mencionar a esa zorra. El niño ni siquiera era mío. Me tomaron por tonto. Me contó que durante todos estos años creyó que ese niño era suyo. Pero a medida que crecía, se dio cuenta de que no había ningún parecido. Una prueba de paternidad confirmó su peor sospecha: el niño no tenía ninguna conexión biológica con él. Al oír eso, casi eché la cabeza hacia atrás y me reí. El karma, pensé. Nunca falla. Lo miré con desprecio. ¿Y qué se siente? Me hiciste lo mismo hace tantos años, y ahora te toca llevar la corona de un tonto. Satisfactorio, ¿verdad? El rostro de Eric se contrajo, pero no replicó. Murmuró, di lo que quieras. Sé que te hice daño. Respiró hondo y luego dijo lentamente, mi salud se está deteriorando. El médico dijo que es casi imposible que tenga otro hijo. Oí que tú y David tuvieron una hija, Raquel. Dame a Noé. Que se quede conmigo para que pueda cuidarme cuando envejezca. Lo miré fijamente, con voz gélida. Sigue soñando. El rostro de Eric se endureció y su voz se alzó bruscamente. No estoy aquí para preguntar. Estoy aquí para decírtelo. O aceptas o nos vemos en el juzgado. Tras rechazar a Eric, me invadió una profunda tristeza. No había crecido sin la presencia de su padre, siempre anhelando el amor paternal que nunca conoció. A pesar de mi odio por la traición de Eric, jamás dije una sola palabra mala sobre él delante de Noah. En la mente de Noah, Eric seguía siendo el buen padre, ausente pero idealizado. Había dedicado toda mi vida a criar a Noah, creyendo tontamente que el vínculo entre nosotros era inquebrantable. Pensaba que, pasara lo que pasara, él siempre estaría a mi lado. Pero solo bastaron unas zapatillas de edición limitada y unas cuantas entradas VIP para un concierto de Eric para que Noah flaqueara. Con tanta facilidad, echó a un lado todos los años de amor y sacrificio que le había dado. Fui a buscarlo, intentando traerlo de vuelta a casa. Pero Noah me miró con terquedad y dijo, no voy a volver. Prefiero vivir una vida decente con mi verdadero padre que seguir luchando contigo. Luego añadió con frialdad, solo sabes controlarme, asfixiarme. Lo único que quieres es que estudie, estudie y estudie. Te odio. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, dejándome casi inmóvil. Años de sangre, sudor y lágrimas se convirtieron en una broma cruel en un instante. Lo admito, había sido estricta con Noah. Pero era porque era travieso por naturaleza. Si no lo hubiera controlado estrictamente, ¿cómo habría podido tener alguna posibilidad de un futuro decente? Además, Noah no era hijo biológico de David. Me preocupaba constantemente que su comportamiento descontrolado pudiera causarle resentimiento. Era estricta porque quería protegerlo, para que tuviera un lugar en nuestro hogar.
Pero él no entendió. Nunca entendió. Esa noche, arrastré mi cuerpo exhausto a casa. En la sala, David y Lily me esperaban en el sofá. En cuanto Lily me vio, saltó y corrió hacia mí, agarrándome la mano. Levantando su carita hacia mí, me preguntó: «Mami, ¿dónde está Noah? ¿No regresó contigo?» Forcé una débil sonrisa y negué lentamente con la cabeza. David se acercó sin decir palabra y me abrazó. No pude contenerme más. Hundí la cara en su hombro y rompí a llorar. Lily apretó mi mano fuertemente con sus pequeños dedos, su voz temblaba mientras susurraba: «Mami, por favor no llores, por favor no llores». Su voz suave y temblorosa se sentía como un hilo delicado que unía los lugares dentro de mí que estaban a punto de desmoronarse. Más tarde, le conté a David todo lo sucedido. Me abrazó fuerte y me tranquilizó con dulzura. Si Noah ya tomó su decisión, tienes que dejarlo ir. Aferrarte a él solo los separará aún más. Hizo una pausa, con voz cálida pero firme. Aunque ahora esté con su padre, siempre será su madre. Eso nunca cambiará. No dudes de ti misma. Nunca te sientas abandonada. Todavía me tienes a mí y tienes a Lily. No nos iremos a ninguna parte. Al escuchar las palabras de David, mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez había calidez dentro. Quizás tenía razón. Si el corazón de Noé ya se había ido, aferrarse a él solo lo alejaría aún más. Así sea, déjalo ir. La casa quedó sumida en un silencio extraño y pesado. Tan silencioso que casi duele. El reloj de la cocina marcaba suavemente. Una brisa mecía los árboles del exterior. Cerca de allí, el cortacésped de un vecino zumbaba sin parar. Me quedé junto a la ventana, con una taza de café frío en la mano, mirando fijamente la pantalla de mi teléfono. Había pasado una semana desde que Noah se mudó con Eric. No me había enviado ni un solo mensaje. Y yo tampoco me había puesto en contacto con él. David me instó gentilmente: déjalo que lo resuelva por sí solo. Lo entendí. Pero eso no detuvo el dolor en mi pecho, la preocupación inquieta que me corroía. A veces abría las redes sociales y revisaba en silencio las actualizaciones de Eric. En las fotos, Noah vestía ropa deportiva nueva, zapatillas de edición limitada, y reía mientras ayudaba a Eric a montar una tienda de campaña en el patio trasero. Su sonrisa era amplia y sus ojos se entrecerraban como pequeñas medialunas brillantes. Cada foto era como una pequeña aguja que me pinchaba el corazón. ¿Fue Noé verdaderamente feliz? ¿O simplemente se dejó llevar por la emoción de algo nuevo? Dejé el teléfono y respiré profundamente, obligándome a alejarme de la cocina. No pienses en ello. En serio, no pienses en ello. Pero por la noche, después de que Lily se durmiera y David se retirara a su oficina a trabajar, me encontraba a mí mismo, en silencio, cogiendo mi teléfono de nuevo, mirando esas fotos brillantes y felices. Luego apagaba la pantalla y me hundía en los cojines del sofá. Al otro lado de la ciudad, Noé realmente se dejó llevar por la emoción al principio. Eric le compró la consola de videojuegos que siempre había querido. La nevera estaba llena de patatas fritas, refrescos y chocolates, cosas que jamás podría soñar con tener libremente en mi casa. Ya no tenía que seguir un horario de tareas. Podía trasnochar en la sala con Eric, viendo partidos de baloncesto hasta bien pasada la medianoche. A la mañana siguiente, aunque bostezó durante el desayuno, nadie lo apresuró a prepararse para ir a la escuela. Noé pensó: así es como se siente la libertad. A nadie le importaba si comía demasiada comida chatarra. Nadie lo vigilaba mientras se esforzaba con la tarea. Podía despatarrado en el sofá sin oír ni una queja. De vez en cuando, oía un fantasma de mi voz en su mente, recordándole suavemente que bebiera menos refresco o insistiendo en que apagara las luces y durmiera a tiempo. Pero él sacudía rápidamente la cabeza, alejando los recuerdos. Ya soy mayor, se dijo. No necesito que mamá me mande todos los días. A veces Eric se alborotaba el pelo, riendo. Con papá, puedes hacer lo que quieras. Así es como vive un hombre de verdad, libre y tranquilo. Noé sonreiría orgulloso al oír eso. En primer lugar,
Pero al cabo de unos pocos días, las cosas empezaron a sentirse mal. Eric a menudo llegaba a casa cerca de las 10 de la noche, oliendo a alcohol y a perfume barato de mujeres desconocidas. En la escuela, cuando Noah entregó una invitación para que sus padres asistieran a una jornada de puertas abiertas, Eric le restó importancia y dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo para asistir. La cena, cuando había, solía consistir en pizza fría para llevar que dejaban en la encimera de la cocina. Nadie le preguntó si había comido. Nadie parecía darse cuenta. Al principio, Noé se dijo a sí mismo que no importaba. Ya era un hombre. No necesitaba que nadie lo cuidara. Pero poco a poco, un dolor sordo comenzó a crecer en un rincón de su corazón. A veces, se sentaba acurrucado en el sofá de la sala de estar, mirando las estrellas y masticando patatas fritas distraídamente. Y en silencio, pensaba. Si mamá estuviera aquí, me prepararía un sándwich caliente y un vaso de leche tibia. Olfateó con fuerza y sacudió rápidamente la cabeza para alejar el pensamiento. Ya no soy un niño pequeño, murmuró en voz baja, aunque sus ojos se nublaron y se pusieron rojos. No sabía nada de esto. Yo simplemente estaba viviendo en mi propio pequeño mundo, aprendiendo lentamente a plegar mis alas y a dejar de perseguir al pequeño niño que se alejaba cada vez más. A veces, pasaba las tardes plantando flores en el jardín, sintiendo cómo la luz del sol calentaba la tierra y liberaba un aroma suave y dulce. Lily saltaba a mi lado, con sus pequeñas manos sujetando una regadera mientras rociaba cuidadosamente cada pequeña plántula. «Mamá, ¿esta flor dará muchísimas florecitas?», preguntó, mirándome parpadeando. Me agaché, le acaricié el pelo con la mano y sonreí. «Así será, cariño. Si lo cuidamos bien, crecerá fuerte y florecerá con muchas flores hermosas». Mientras lo decía, un sentimiento extraño y agridulce se agitó dentro de mí. Tal vez. El amor no se trata de aferrarse fuertemente. Tal vez el amor sea permanecer quieto en un lugar, incluso después de haber sido rechazado, esperando pacientemente que un pequeño corazón encuentre el camino de regreso. El viernes por la noche, Noah estaba sentado solo en la alfombra de la sala de estar, jugando con un nuevo kit de construcción robótica que acababa de recibir. El televisor estaba encendido, transmitiendo a todo volumen un programa de entrevistas sin sentido en la habitación vacía. Afuera, había oscurecido. De vez en cuando, el zumbido sordo de un coche que pasaba resonaba en la calle. Noah había estado guardando el kit, esperando construirlo con Eric. Solo había abierto la caja hasta la mitad, dejándola deliberadamente para ese momento especial de padre e hijo. Pero habían pasado 5 horas desde que llegó a casa de la escuela, y Eric todavía no había regresado. Su teléfono sonó y sonó, pero nadie respondió. Noé, con el estómago rugiendo, entró en la cocina para buscar algo de comer. El frigorífico estaba casi vacío, solo unas cuantas botellas de cerveza y una caja de sándwiches a punto de caducar. Mordisqueó el pan duro y duro, sintiendo un extraño espacio vacío que se hacía cada vez más grande dentro de su pecho. Finalmente, a las 10:30, la cerradura de la puerta vibró. Eric entró tambaleándose, luciendo exhausto, con la chaqueta medio colgando de su hombro y una botella llena de whisky colgando de su mano. Le dirigió a Noah una mirada fugaz y gruñó: «¿Por qué no estás en la cama todavía?». Noah parpadeó, apretando con más fuerza el kit de construcción. «Te estaba esperando. ¿Recuerdas? Se suponía que íbamos a construir el robot juntos». Eric se quitó los zapatos y agitó la mano vagamente. «Ah, eso. Mañana, chico. Estoy agotado esta noche». Sin decir otra palabra, desapareció en la cocina, abrió la botella de whisky y bebió un vaso entero de un trago. Noé se quedó congelado, con el kit de robot pesado en sus manos. En ese momento, se sintió como si hubiera quedado abandonado en una isla desierta, sin nadie a su alrededor. El fin de semana trajo un clima hermoso. El sol de principios de otoño era cálido y suave, y el aire mismo olía ligeramente dulce. Me quedé afuera de la casa de Eric, sosteniendo una caja de brownies caseros, dudando por un largo tiempo. Me pasé todas las noches diciéndome a mí mismo que debía dejarlo ir. Pero cada vez que pasaba por la habitación vacía de Noah, sentía como si tuviera un agujero en el pecho. Solo quería verlo.
Aunque sea desde la distancia, solo por un momento. La puerta finalmente se abrió. Noé se quedó allí, sorprendido de verme. Me agaché un poco y sonreí, ofreciéndole la caja. Hola, cariño. Hice tus brownies favoritos. Solo quería traerlos para ver cómo te va. Noé no tomó la caja. Algo brilló en sus ojos, una emoción que no pude captar, luego se endureció hasta convertirse en irritación. No quiero eso, murmuró, volviendo la cabeza. Aquí puedo comer lo que quiera. No tengo que comer tus estúpidos desayunos saludables ni beber leche todo el tiempo. Me quedé congelado, la caja suspendida torpemente en el aire. Una ola de vergüenza y angustia me invadió, como si alguien hubiera arrojado un balde de agua helada sobre mi cabeza. Eric se apoyó contra el marco de la puerta detrás de él, fumando un cigarrillo y observando con diversión distante la escena que se desarrollaba. Solo quería verte, dije, intentando mantener la voz firme. Si tienes un poco de tiempo, quizás podríamos dar un paseo. Noah frunció el ceño con tono cortante. No quiero caminar contigo. A papá ni siquiera le caes bien, y si sigues molestándome, quizá ya no me quiera. Eric rió entre dientes, un sonido pequeño y presumido. Envalentonado, la voz de Noé se hizo más fuerte y más áspera. Deja de venir aquí. Estoy bien. No necesito que finjas que te importa. Sentí como si me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Me tambaleé un poco, agarrando la caja con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Abrí la boca para decir algo, pero no me salieron las palabras. Sentía la garganta como algodón. Noé me miró fijamente, frío y distante. Me miró como si no fuera más que una extraña. Como si nunca hubiera sido su madre, como si nunca hubiera sido importante para él. La brisa en el porche me azotaba la cara y me picaba. No lo forcé. En lugar de eso, dejé suavemente la caja de brownies en el suelo junto a la puerta. Me agaché y até los cordones sueltos de sus zapatillas, con las manos temblando. Él apartó el pie bruscamente, molesto. Quítate de mí. Bajé la cabeza, ocultando el escozor en mis ojos. Me puse de pie, sacudí el polvo de mis jeans y di un paso atrás, logrando esbozar una pequeña y constante sonrisa. Está bien, cariño. Mamá se va ahora. Intenté sonar ligero, como si no doliera. Asegúrate de comer bien, ¿vale? Está refrescando. No olvides llevar una chaqueta extra. Noé se dio la vuelta sin decir palabra y cerró la puerta de golpe. La caja de brownies estaba abandonada en el porche. Tal como mi amor por él, abandonado en el frío, no deseado, rechazado sin piedad. Cuando llegué a casa no dije nada. David vio mi cara y no hizo ninguna pregunta. Simplemente me dio una taza de té humeante. Lily corrió hacia mí, se subió a mi rodilla y me miró con sus ojos abiertos y confiados. Mami, ¿le gustaron a Noah los brownies que preparaste? Sonreí, acariciándole suavemente el cabello y no dije nada. Esa noche di vueltas en la cama, con los ojos secos, incapaz de derramar una sola lágrima. Quizás el dolor me había exprimido todas las lágrimas. Quizás había sido demasiado profundo para que las lágrimas llegaran. La vida no mejoró para Noah después de ese rechazo frío y amargo. Lunes por la mañana, a las 7. Estaba en la cocina preparando café, tamborileando inquieto con los dedos en el borde de la taza. Hoy fue la jornada de puertas abiertas para padres en la escuela de Noah. No sabía si siquiera lo recordaba. Mientras ataba los cordones de los zapatos de Lily, David levantó la vista y preguntó en voz baja, ¿te vas? Asentí, sin decir nada. Sentí las llaves del coche pesadas en la mano. Dudé un buen rato antes de subirme y conducir hacia la escuela. Durante todo el camino, me repetía a mí mismo, mira. Sin empujar. Sin forzar. El estacionamiento ya estaba lleno cuando llegué. Me quedé al borde de la multitud, observando a los padres entrar y salir con regalos, globos y flores. Los niños se aferraban a las manos de sus padres, riendo, y los empujaban con entusiasmo hacia las aulas. Al otro lado del patio de recreo, vi a Noah.
Estaba parado afuera de su salón de clases, vistiendo una camisa polo azul, abrazando fuertemente un cuaderno de dibujo contra su pecho, estirando su cuello para mirar hacia el pasillo. Cada vez que un grupo de padres aparecía a la vista, él miraba hacia arriba con un destello de esperanza. Y cada vez que nadie venía a buscarlo, sus pequeños hombros se hundían un poquito más. Apreté con fuerza el suéter ligero que había traído y me quedé quieto, sin acercarme más. Dentro del aula, el ruido aumentaba, risas, disparos de cámaras, padres tomando fotos orgullosos con sus hijos. Noah se pegó a la pared, agarrando su cuaderno de dibujo como si fuera lo único sólido que le quedaba. Parecía una sombra olvidada, perdida entre la multitud. Un profesor se agachó a su lado y le dijo algo en voz baja. Noah meneó la cabeza con fuerza, sin apartar la mirada de la puerta. Su carita estaba rígida, tensa. Se le habían desatado los cordones, pero él no se dio cuenta. Su mano no dejaba de retorcer el dobladillo de su camisa, retorciéndola hasta formar nudos arrugados. Me quedé donde estaba, con las palmas de las manos sudando a pesar del calor fresco del día de otoño. Sentí como si hielo se deslizara por mi columna. Cuando el evento estaba casi por terminar, Noah finalmente bajó la cabeza, apretando su cuaderno de dibujo contra su pecho, y se arrastró hacia la puerta. Pasó junto a grupos de otros niños y escuchó a alguien susurrar, «Su papá no vino». Sus pasos vacilaron, solo por un segundo. Luego bajó la cabeza aún más y siguió adelante. Sin pensarlo di unos pasos hacia adelante. Noé miró hacia arriba y nuestras miradas se encontraron a través del patio de juegos. Sus ojos se abrieron ligeramente, tomado por sorpresa. Pero un instante después, se dio la vuelta bruscamente, apretó las correas de su mochila y corrió hacia la calle llena de coches. El viento alborotaba su cabello y, bajo el sol brillante, su pequeña figura parecía tan solitaria, tan obstinada. Me quedé donde estaba. No lo perseguí. Me quedé allí parado, agarrando el suéter que nunca pude darle, mis dedos clavándose tan fuerte en la tela que casi la rasgaron. Cuando finalmente el patio de la escuela se vació, me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto. Cuando abrí la puerta, vi un pequeño botón de plástico azul tirado en un trozo de cemento cerca del patio de juegos. Era un pequeño adorno de la mochila de Noé, probablemente arrancado cuando corría. Me agaché y lo recogí, cerrando mis dedos a su alrededor. El botón estaba desgastado y los bordes estaban deshilachados y ásperos. Me recordó a los pequeños juguetes para la dentición que Noé solía masticar cuando era bebé. Una vez que tenía algo en su mano, nunca quería soltarlo. Cerré los ojos por un momento y luego guardé el botón en mi bolso. Cuando arranqué el motor no lloré. Pero sentí como si una piedra pesada se hubiera instalado en lo profundo de mi pecho, tan pesada que apenas podía respirar. Después de regresar a casa de la escuela, recogí todas las pequeñas cosas de Noah. Sus zapatillas, sus cuadernos de dibujo y esa mochila a la que le falta un botón, todo esto lo guardé en el estante superior del armario del dormitorio. No los tiré. Simplemente los guardé por ahora. En la sala de estar, cambié la foto familiar por uno de los dibujos coloridos de Lily. En el estante de la entrada, coloqué la pequeña planta en maceta que David me había regalado el mes pasado. La casa todavía estaba llena de vida. Lily corría por las habitaciones, sus pequeños pies golpeando el suelo. David estaba en la cocina moliendo granos de café y su rico aroma llenaba toda la casa. Me puse un delantal sobre la cabeza y comencé a hornear de nuevo, algo que parecía que no había hecho desde hacía una eternidad. Batir los huevos, amasar la masa, llenar los moldes para hornear, cada paso era lento, casi meditativo. Lily se subió a su pequeño taburete, riendo mientras lamía la masa del dorso de una cuchara. «Mami, ¿puedes hacer galletas con forma de conejito esta vez?», preguntó con voz alegre. Sonreí, mientras mis manos formaban pequeñas bolas de masa y las colocaba cuidadosamente en la bandeja para hornear. «Por supuesto», dije. La luz del horno brillaba cálidamente. El aroma a mantequilla y azúcar empezó a inundar el aire. El pequeño reloj de la estufa marcaba suavemente. La casa quedó en silencio, solo se oía el sonido de nuestra respiración y el delicado ascenso del pastel. Estando allí, me di cuenta. Hacía mucho tiempo que no me había concentrado de manera tan pura en algo. No para nadie más.
No para ganar la aprobación de nadie. Solo para mí. Esa noche, David sugirió que diésemos un paseo hasta el centro comunitario. Paseamos por la acera, bajo las farolas que parpadeaban una tras otra, proyectando suaves rayos de luz. Los vecinos estaban podando los setos y los niños estaban volando cometas en las esquinas de las calles. A la entrada del centro comunitario, había un nuevo cartel pidiendo voluntarios. David lo señaló con una sonrisa. ¿Qué te parece? Clases de repostería, proyectos de arte para niños. Me parece perfecto para ti. No respondí de inmediato. Bajé la mirada hacia las yemas de mis dedos, pálidas y ligeramente desgastadas. Después de un momento, extendí la mano, arranqué un comprobante de registro, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. La brisa se agitó, haciendo que el bolsillo se inflara ligeramente, como una pequeña brasa persistente que todavía brillaba silenciosamente dentro de mí. Unos días después, me encontré con Jess en el supermercado. Ella estaba empujando un carrito y me saludó cuando me vio, caminando hacia mí con una sonrisa fácil. Rachel, ¿te enteraste? Eric Nolan está comprometido. Conoció a una chica en el gimnasio. Tiene un niño de 5 años. Lo dijo con naturalidad, pero en el momento en que las palabras llegaron a mis oídos, mis dedos agarraron la cesta de la compra con tanta fuerza que crujió. Forcé una sonrisa, intentando mantener la voz tranquila. Ah, ¿sí? ¿En serio? Jess no notó la rigidez en mi cara. Continuó alegremente, los vi en la panadería del centro el fin de semana pasado. Ese niñito, adorable. Eric lo tenía en brazos, con la pinta de un padre orgulloso. Un zumbido llenó mis oídos y mis palmas se cubrieron de sudor. Jess finalmente cambió de tema. Asentí, empujando el carrito sin rumbo por los pasillos, mientras los estantes y los productos se difuminaban en una mancha de colores que no podía distinguir bien. Cuando llegué a casa, no le dije a David. Esa noche, después de leerle a Lily su cuento para dormir, me senté junto a la ventana durante un largo rato, mirando las estrellas pinchar el cielo oscuro una por una. Había un peso presionando mi pecho, grueso e implacable, tirándome hacia abajo. Noé. ¿Estaba bien? El sábado por la noche, Lily estaba en la sala, construyendo una torre con bloques. Yo estaba en la cocina, horneando una nueva tanda de galletas. Mi teléfono vibró, una notificación del grupo de padres de la escuela. Distraídamente, lo abrí. Habían publicado fotos de las actividades del grupo de puertas abiertas. Al desplazarme por las docenas de caras sonrientes, vi inmediatamente a Noah. Allí estaba él, vistiendo esa familiar camisa polo azul, agachado en el borde del patio de juegos, con las rodillas fuertemente pegadas al pecho y la cabeza gacha. Ningún adulto estaba cerca de él. Ningún amigo. A su alrededor, los niños reían, corrían con sus padres y posaban para fotografías. Y Noé parecía una pequeña isla olvidada, enroscada sobre sí misma. Mi corazón se retorció tan fuerte que sentí que se iba a partir en dos. 2 días después, cuando Jess pasó a recoger la tarta que había pedido, comentó con naturalidad. Ah, por cierto, volví a ver a Eric en la panadería. Estaba sosteniendo al hijo de su nueva novia, súper cariñoso. El niño estaba haciendo un berrinche, y Eric se pasó una eternidad convenciéndolo, riéndose y mimándolo como un loco. Sonreí levemente y me dirigí a la cocina a buscar el pastel. Tras cubrirme la espalda, mis dedos se clavaron silenciosamente en la palma de la mano. El domingo por la noche me dirigí al centro comunitario para dejar algunos documentos. Pasando cerca del barrio de Eric, una luz roja me alcanzó en la esquina. Al otro lado de la calle, vi su patio delantero, cálidamente iluminado por la luz del porche. La nueva novia de Eric estaba agachada en el césped, atando una cometa para su hijo. Eric se apoyaba tranquilamente contra el marco de la puerta, con una botella de cerveza colgando de la mano, mirando de vez en cuando hacia abajo y sonriéndoles. Y Noé, que estaba de pie al otro lado del patio, agarrando una pelota de baloncesto desinflada, con la cabeza gacha, arrastrando círculos lentos y cansados en la tierra con la punta de su zapato. Nadie lo llamó. Nadie lo miró siquiera. La brisa levantó el dobladillo de su pequeño polo,
delineando la estrecha pendiente de sus hombros solitarios. Me quedé congelado detrás del volante. La luz roja se puso verde. Un coche detrás de mí tocó la bocina, devolviéndome bruscamente al presente. Apreté el acelerador ligeramente, mientras el coche avanzaba lentamente. Por el retrovisor, vislumbré por última vez esa pequeña figura solitaria, olvidada en el viento. Como una cometa rota, con la cuerda rota, abandonada en la hierba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, escuchando el susurro del viento entre las hojas del exterior, dando vueltas en la cama, incapaz de encontrar paz. Noé. El pequeño niño que una vez necesitó que me sentara a su lado porque tenía miedo a la oscuridad. Ahora estaba fuera de los muros de la nueva vida de su padre. Sin pertenecer siquiera a una cometa. Me quité las sábanas y me levanté de la cama. Abrí un cajón, llegué hasta el fondo y encontré el pequeño botón de plástico que no había perdido en la escuela. Lo puse en mi palma y cerré mis dedos fuertemente a su alrededor. Mi mano se calentó, pero el botón permaneció frío, frío como el hielo. Seguí esperando que Noah se comunicara conmigo. ¿Pero la espera? Dios, la espera dolió más que cualquier otra cosa. El viernes por la tarde estuve en el jardín podando los rosales. El chasquido de las tijeras resonaba nítido en el aire quieto. Los pétalos caídos se amontonaban en pequeños y suaves montones a mis pies. Mi teléfono estaba junto a la silla. De repente, vibró una vez. Me quité los guantes y lo agarré sin pensar. Un número apareció en la pantalla. Noé. Mi corazón saltó a mi garganta. Respondí inmediatamente, presionando fuerte el teléfono contra mi oreja. No se oía ninguna voz al otro lado. Solo el débil sonido de una respiración. Yo también contuve la respiración, susurrando tan suavemente como pude. Noah. ¿Cariño? Hubo una pausa, unos segundos de dolor. Luego la línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla oscura, aturdido, incapaz de moverme por un largo momento. El teléfono permaneció en la palma de mi mano y las yemas de mis dedos se humedecieron lentamente con sudor. No le devolví la llamada. Me aterraba que, si llegaba demasiado pronto, ahuyentaría el frágil coraje que lo había impulsado a llamar. En lugar de eso, volví a dejar el teléfono y me incliné sobre mis rosas. Una espina se enganchó en mi dedo, haciendo brotar una brillante gota de sangre. Lo limpié distraídamente contra mis jeans y seguí trabajando. El viento soplaba por el patio, trayendo los aromas de la tierra y las flores. E hizo que mis ojos ardieran con lágrimas contenidas. La noche siguiente, el centro comunitario albergaba la feria de otoño. Llevé a Lily conmigo para montar un pequeño puesto y vender los pasteles dulces que había horneado. El aire vibraba con las risas, los agudos chillidos de los niños y las alegres melodías de una pequeña banda en vivo, todo ello mezclándose en un animado carnaval en miniatura. Estaba ocupado dándole cambio a un vecino cuando, al levantar la vista, vi una figura pequeña y familiar al borde de la multitud. Noé. Llevaba una camiseta descolorida y llevaba su pequeña mochila. Permanecía tímidamente más allá de la multitud, mirándonos fijamente. Fingí no darme cuenta, manteniendo mis manos firmes mientras ayudaba a Lily a reorganizar las galletas en la mesa. Pero Lily también lo vio. Inmediatamente agitó sus bracitos en el aire y gritó, «Noé». Noé se estremeció, como si no estuviera seguro de si huir o acercarse. Lentamente, vacilante, comenzó a abrirse paso entre la multitud, un pequeño paso a la vez, hasta que se detuvo en el borde de nuestro stand. Sus dedos se retorcían nerviosos alrededor de la correa de su mochila. Sus ojos recorrieron mi rostro y luego se alejaron con la misma rapidez. Cuando por fin habló, su voz apenas superó el murmullo de la multitud. Yo estaba por aquí hoy. Lo miré, sonriendo suavemente, con voz tranquila y cálida. ¿De verdad? ¡Qué casualidad! Él asintió vigorosamente, sus orejas se volvieron de un profundo tono rojo, tan maduras como manzanas. Tomé un trozo de tarta de arándanos y se lo tendí. ¿Quieres un trozo? Antes te encantaban los arándanos. Dudó un momento, pero luego lo tomó con cuidado de mi mano, mordisqueándolo con pequeños y cautelosos bocados.
Mientras masticaba, me miraba furtivamente por el rabillo del ojo, como si estuviera tanteando el terreno, como si tuviera miedo de romper algo demasiado frágil para nombrarlo. El sol estaba descendiendo, proyectando un suave resplandor anaranjado en el cielo. Recogimos el puesto. Lily saltaba emocionada, agarrando un peluche nuevo. David estaba junto al coche, hablando por teléfono, organizando lo que quedaba del equipo. Me agaché para doblar el mantel cuando una pequeña y delicada voz flotó detrás de mí. «Mamá». Me giré y vi a Noah, parado a unos cuantos metros de distancia, con la cabeza gacha y rozando el suelo con su zapatilla. «¿Se van a casa, chicos?», preguntó, y su voz casi se perdió en el aire de la tarde. Asentí, sonriendo. «Los somos». Se mordió el labio, se movió inquieto y, después de una larga y ansiosa pausa, susurró. «¿Puedo ir contigo?». Mis dedos se apretaron ligeramente sobre la tela que estaba doblando, pero mantuve una sonrisa relajada y una voz firme. «Claro que puedes». Lily estaría encantada. Ante eso, Lily gritó de alegría y corrió hacia Noah, abrazándolo por la cintura. «Nos vamos a casa juntos». Al principio, Noah se puso rígido, pero luego, lentamente, la abrazó, torpemente y tímidamente, pero la abrazó. De camino a casa, Noah se sentó en el asiento trasero, apoyado contra la ventana, mirando el mundo pasar en silencio. Él no dijo una palabra. Pero lo sabía. Algo había cambiado. Algo estaba empezando a sanar. Cuando giramos hacia nuestro camino de entrada y el auto se detuvo, Noah no esperó a que abriera la puerta. Él saltó primero y se apresuró hacia los escalones de entrada. Se quedó allí junto a la puerta, tal como solía hacerlo cuando era pequeño, esperando a que lo alcanzara. Me acerqué, saqué mis llaves y abrí la puerta. En el momento en que se abrió, una luz cálida se derramó, bañando el rostro de Noah en oro. Bajó la cabeza y murmuró. «Mamá, estaré bien». Me arrodillé y extendí la mano para alisarle el cabello. No dije nada. Simplemente lo abracé. Y lo abracé fuerte. La primera noche que Noah regresó, la casa se sentía inusualmente silenciosa. Lily saltaba a su alrededor emocionada, sacando su rompecabezas favorito e insistiendo en que la ayudara a armarlo. David preparó leche caliente y colocó las tazas en la mesa de café. Me ocupé en la cocina, fingiendo concentrarme en limpiar las encimeras, pero mis ojos seguían desviándose hacia la sala de estar. Noah estaba sentado rígidamente en el rincón más alejado del sofá, con la espalda erguida y ambas manos agarrando la caja de rompecabezas como un animal pequeño y asustadizo, listo para salir corriendo en cualquier momento. La cena fue un poco incómoda. Lily, masticando pensativamente su tenedor, preguntó, «Noah, ¿ahora te quedarás en casa todos los días?». Noah mantuvo la cabeza gacha, hurgando en la comida con el tenedor, y permaneció en silencio durante un largo rato antes de murmurar un suave y apenas audible «sí». No lo presioné. No le pregunté qué había pasado en casa de Eric. Simplemente le llené el plato en silencio, un plato a la vez, como si nada hubiera cambiado. Al principio, Noah permaneció sentado rígido, con todos los músculos tensos. Pero cuando David se acercó y le puso un trozo de filete en el plato, algo en él pareció relajarse, aunque solo fuera un poco. Después de cenar, recogí los platos y los llevé a la cocina. Cuando me giré, vi a Noah de pie, vacilante, junto a la mesa, retorciendo el dobladillo de su camisa entre sus dedos y con el rostro enrojecido. «Mamá», dijo en voz baja y con los ojos pegados al suelo, «¿puedo ayudarte a lavar los platos?». Me quedé congelado por un momento. Este era el mismo Noé que siempre se quejaba de que lavar los platos era aburrido y que se demoraba cada vez que le pedía ayuda. Y ahora, aquí estaba, preguntando. Dejé el paño de cocina y sonreí. «Claro que puedes». Aliviado, Noah corrió hacia el fregadero, agarrando torpemente un plato y una esponja, sus pequeñas manos torpes pero decididas. El agua le salpicó las mangas. Frunció el ceño, frustrado, pero frotó con obstinación cada plato, negándose a rendirse. Me quedé a su lado, secando en silencio los platos que me entregaba, sin corregirlo, sin interferir. La cocina se llenó de los suaves sonidos del agua corriendo y del suave tintineo de los platos.
Fue el ruido más reconfortante que había oído en mucho, mucho tiempo. A las 9 en punto, estaba sentado en el sofá, clasificando el papeleo para el centro comunitario. Noah se acercó arrastrando los pies, abrazando un libro de cuentos contra su pecho, dudando y luego empujando mi brazo tímidamente. Dejé el bolígrafo y miré hacia arriba. Me ofreció el libro con voz suave y esperanzada. ¿Me lees? Como antes. Por un segundo, no pude hablar. Sentí un nudo en la garganta, presa de una oleada de emoción. Le di unas palmaditas al sofá que estaba a mi lado. Ven aquí, dije sonriendo. Noah inmediatamente se acurrucó contra mí, acomodándose a mi lado y apoyando su cabeza en mi hombro. Abrí el libro y comencé a leer en voz alta. La sencilla historia se transmitía suavemente por la habitación. Poco a poco, su respiración se hizo más lenta y profunda. Bajo la cálida luz, sus pestañas proyectaban sombras tenues y delicadas en sus mejillas. A mitad del relato sentí su pequeña mano, vacilante, buscando encontrar el borde de mi suéter. Lo agarró con fuerza. Con fuerza, como cuando era pequeño y le daba miedo que lo dejara en el preescolar. Esa noche no le pregunté sobre el pasado. No le pregunté qué había pasado, no lo presioné para que respondiera ni se disculpara. Y no explicó, no pidió perdón. Él simplemente se aferró a mí, una y otra vez, aferrándose a la tela de mi suéter como a un salvavidas. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo presionado contra el mío. Había un dolor en mi corazón, una ternura también. Me di cuenta de que algunas cosas habían vuelto a aparecer. Lentamente, dolorosamente. Pero regresaron, después de todo. Después de que Noah regresó oficialmente a casa, la vida gradualmente tomó un ritmo estable. Todos los días después de la escuela, se cambiaba de ropa y se sentaba tranquilamente a hacer su tarea. Después de cenar, él me ayudaba a limpiar la mesa y le leía libros ilustrados a Lily. No fue una obediencia estridente ni exagerada. Fue un esfuerzo torpe pero genuino. Como un pequeño retoño maltratado, estirándose lentamente hacia la luz del sol una vez más. No lo empujé. No lo jalé. Simplemente me quedé allí. Una pared firme a sus espaldas, silenciosa, paciente, esperando. Una tarde, estaba podando rosales en el jardín cuando sonó mi teléfono. En la pantalla apareció un número que no reconocí. Respondí sin pensar. La voz de Eric llegó, ronca y agitada. Rachel, sé que no ha vuelto contigo. ¿Crees que puedes llevártelo sin más? Mi mano se congeló a mitad del corte, pero mi voz se mantuvo tranquila, suave como un estanque en calma. Noah regresó porque quiso. Eric soltó una risa amarga. Se está portando mal. Lo estás envenenando en mi contra. Voy a pedir la custodia otra vez, ¿me oyes? Nos vemos en el juzgado. No discutí. Simplemente respondí, con calma y serenidad. De acuerdo. Nos vemos en el juzgado. Y luego colgué. Mis dedos aún estaban un poco fríos, pero por dentro, estaba firme. Más firme que en años. Esa noche, me senté en el estudio y saqué los viejos papeles de divorcio y custodia. A la mañana siguiente, me encontré con Nancy en una cafetería, una vieja amiga, ahora abogada senior en una pequeña firma. Le conté toda la historia mientras tomábamos un café. Nancy escuchó en silencio, ajustándose las gafas con un gesto de la cabeza. No te preocupes. Mientras no exprese claramente sus deseos, y considerando la inestabilidad de Eric, no hay manera de que pueda obtener la custodia. Ella dudó y luego añadió con suavidad. Pero la gente como él no se deja vencer fácilmente. Deberías estar preparada. Sonreí, levantando mi taza de café. No te preocupes. Ya no soy la chica asustadiza de los 20. Mientras tanto, rumores sobre Eric comenzaron a circular por la comunidad. Su prometida, o mejor dicho, su exprometida, publicó un ataque mordaz en las redes sociales. Borrachera. Cambios de trabajo. Acumulando deudas con tarjetas de crédito. Incluso amenazando a su hijo.
La publicación se volvió viral de la noche a la mañana. Incluso el anciano pastor de la iglesia hizo un comentario velado durante el servicio dominical sobre la importancia de las responsabilidades familiares. El círculo social de Eric se congeló casi al instante. Quienes alguna vez brindaron con él actuaron como si nunca hubieran sabido su nombre. Se decía que incluso su nuevo trabajo se había desmoronado. La última y endeble máscara que llevaba fue arrancada por completo. ¿Y yo? Seguí haciendo lo de siempre. Llevar a Lily a la escuela. Recoger a Noah después de clases. Enseñar talleres de repostería de fin de semana en el centro comunitario. Viviendo mi vida, sólida, simple y constante. Una tarde, Noé llegó a casa con un trozo de papel arrugado en la mano. Se acercó, tímido y vacilante, y me lo ofreció. Un compañero me lo dio. Papá. Papá se lo dijo. Desplegué el papel. La letra de Eric era enojada y apresurada. Noah, vuelve a casa. Tu madre te está lavando el cerebro. Yo soy tu verdadera familia. El papel estaba arrugado, desgastado en algunos lugares, como si lo hubieran apretado una y otra vez. No dije nada. Simplemente lo doblé cuidadosamente y lo guardé en un cajón. Noé se mordió el labio y sus ojos se movían ansiosos. Mamá. Dijo casi susurrando, ¿puedo no regresar? Me agaché para que estuviéramos a la altura de los ojos, con voz tranquila pero firme. Noah, ¿qué quieres? Me miró fijamente a los ojos durante un buen rato. Luego asintió con firmeza y decisión. Quiero quedarme aquí. No quiero volver con él. Extendí la mano y le alboroté el pelo, sin presión, sin alboroto, sin grandes declaraciones. Solo un simple abrazo y una suave palmadita en la espalda. De acuerdo, dije. Entonces te quedas aquí. Unas semanas más tarde, el tribunal dictó la siguiente sentencia. Basándome en los deseos expresados por Noah y en las circunstancias inestables de Eric, se me concedió la custodia total y exclusiva. El día que llegaron los documentos, celebramos plantando flores nuevas en el patio trasero. La tierra era rica y suelta. La luz del sol, cálida y generosa. Noah se arrodilló a mi lado, presionando con cuidado las pequeñas plántulas en la tierra. Mamá, preguntó, levantando la vista, ¿crees que florecerán algún día? Me agaché, enterrando un pequeño aciano en la tierra, sonriendo. Así será, dije. Mientras los cuidemos, florecerán de maravilla. David se unió a nosotros, regando las hileras de pequeños brotes. Lily aplaudió y giró las manos al ritmo de su propia melodía. Me puse de pie, mirando la familia que habíamos construido. La vida que habíamos elegido. Y una alegría feroz y silenciosa llenó mi pecho. La brisa barría el patio, trayendo el aroma de la tierra y la hierba fresca, rozando mi rostro como una bendición. Una vez pensé que algunas heridas nunca sanarían. Pero allí estaban. No solo sanando, sino floreciendo. Brillantes y obstinados contra todo pronóstico. Nadie me regaló esta vida. Luché por cada centímetro de ella. Paso a paso. Sola. Soy Noah. Recuerdo el primer día que me mudé con papá. La verdad es que estaba muy emocionado. Papá puso música rock a todo volumen en los parlantes del auto. Las ventanillas estaban tan bajas que el viento me revolvió el cabello y lo dejó enredado y salvaje. Me senté en el asiento del pasajero, agarrando la caja de mis nuevas zapatillas de baloncesto, diciéndome una y otra vez: «Esto es genial. Por fin me he librado de las quejas de mamá». En mi cabeza, incluso hice una lista de verificación de la libertad. Juega videojuegos durante 3 horas al día. Come 2 helados al día. Permanecer despierto hasta la medianoche. Correr por la casa en pijama. Nunca más tendrás que comer zanahorias o ese horrible brócoli hervido. Cuanto más lo pensaba, más grande se hacía mi sonrisa. Papá me miró, rió entre dientes y extendió la mano para alborotarme el pelo. «Niña», dijo, «con papá puedes hacer lo que quieras». En ese momento realmente me sentí como si finalmente hubiera crecido. La primera noche en casa de papá,
Usé su tarjeta de crédito para pedir la última consola de juegos. La habitación estaba repleta de bolsas de patatas fritas, latas de refresco y montones de aperitivos. La tele de la sala siempre estaba encendida. Nadie me decía cuándo irme a dormir, nadie me gritaba que apagara las luces. Me relajé en el sofá, comiendo bocaditos de queso, jugando hasta que me dolieron los pulgares, sintiéndome en la cima del mundo. ¿Ves?, me dije. Estoy bien sin mamá. Me va genial. Pero poco a poco, algunas cosas empezaron a sentirse mal. Una noche, papá organizó una fiesta con un grupo de amigos. Me escondí en la cocina y robé una lata de cerveza, con el corazón acelerado como loco. Pensé que si todos los adultos bebían, un sorbo no haría daño. ¿Verdad? El líquido helado me quemó la garganta y me hizo toser tan fuerte que me dolía el pecho. Se me revolvió el estómago hasta el punto de creer que iba a vomitar toda la cena. Esa noche, me acurruqué en un rincón de mi habitación, agarrando un bote de basura y rompiendo a sudar frío por el dolor en el estómago. Afuera, los adultos reían y gritaban. Nadie notó mi ausencia. Nadie tocó a mi puerta para preguntarme si estaba bien. Al día siguiente, me puse valiente, jugué videojuegos, comí patatas fritas como si nada hubiera pasado. Porque en el fondo no quería admitirlo. Mi lista de verificación de la libertad. Tal vez, no fue tan buena como pensaba. Al principio, papá todavía jugaba al baloncesto conmigo a veces o me llevaba a comer hamburguesas. Pero muy pronto, estuvo cada vez más ocupado. Él siempre estaba hablando por teléfono o en el patio riéndose muy fuerte con una señora rubia. Una vez terminé un dibujo del que estaba muy orgulloso y salí corriendo a mostrárselo. «Papá», grité agitando el papel en el aire, pero estaba demasiado ocupado bromeando con la dama rubia como para escucharme. Grité de nuevo. Esta vez, finalmente levantó la vista, frunció el ceño y espetó. «Noah, ahora no. Hablaremos más tarde». La señora simplemente se rió, mirándome como si fuera un perro callejero ruidoso. Me quedé allí, todavía sosteniendo mi dibujo, con los brazos ardiendo por el tiempo que lo había estado sosteniendo. Al final, lo doblé sin hacer mucho ruido y lo volví a meter dentro. Esa noche, seguí doblando ese dibujo una y otra vez, hasta que formó una bola arrugada y quedó metida en el fondo de mi cajón. Más tarde, papá trasladó a la señora rubia y a su hijo a la casa. El niño era más joven que yo, gordito, corría con zapatillas nuevas y brillantes y agarraba un juguete robot brillante. Papá pintó la nueva habitación del niño de un amarillo brillante, le compró un juego completo de sábanas nuevas, juguetes nuevos y lo llevó al parque de diversiones. Me quedé de pie en la escalera, observándolos cargar bolsas hacia la casa, y oí a papá reír y decir: «Míralo, qué buen chico, no como otro que conozco, siempre escondido en su habitación con cara de pocos amigos». Alguien cercano se rió y agregó: «Sí. Los niños de hoy en día tienen una actitud más grande que los adultos». Todos se rieron, como si no estuviera ahí, como si fuera invisible. Una tarde, organizaron una fiesta en el patio trasero. Papá estaba con una cerveza en la mano, riendo con sus amigos. El pequeño niño corría por el césped en una patineta nueva, mientras los adultos aplaudían y vitoreaban, elogiando lo inteligente y bien educado que era. Me quedé de pie debajo del porche, sosteniendo una pelota de baloncesto contra mi pecho, observando toda la escena desde la distancia. Nadie me llamó. Nadie me preguntó si quería jugar. Me agaché lentamente, haciendo rodar la pelota de baloncesto bajo mi pie. El sol era cegador. Entrecerré los ojos para protegerme de la luz. Tenía la garganta seca, pero no me salían las palabras. Esa noche me escondí en el lavadero. La lavadora rugió y sacudió el suelo debajo de mí. Me acurruqué a su lado, apretando mi cara contra mis rodillas y tratando con todas mis fuerzas de no hacer ningún sonido. Pero las lágrimas seguían llegando, empapando silenciosamente las rodillas de mis jeans. No me atreví a gritar. Tenía miedo de que si papá me oía, frunciera el ceño y me espetara. «Noah, ¿puedes dejar de ser tan pesado?». Así que me quedé allí, acurrucado en un rincón del lavadero, dejando que el ruido de la máquina cubriera el sonido de un niño pequeño que se desmoronaba silenciosamente, como un pequeño ratón que nadie notaba, sufriendo completamente solo. El viernes por la noche, la casa estaba vacía y silenciosa.
Papá, esa señora y su hijo habían salido a una fiesta. Nadie me mencionó. Nadie me preguntó si quería ir. En la nevera solo había una caja de nuggets de pollo secos. Tomé uno y le di un mordisco. Frío, gomoso y duro. El televisor estaba encendido, mostrando anuncios sin sentido en la sala de estar vacía y el sonido rebotaba en las paredes. Me acurruqué en la esquina del sofá, abrazando mis rodillas y mirando cómo el cielo exterior pasaba de un azul oscuro a un negro mientras las luces de la calle se encendían, una por una. En la casa de al lado, las ventanas brillaban cálidamente y con suavidad. Vi a un niño pequeño en bicicleta por el jardín y a una madre que gritaba desde la puerta. «Pasen, es hora de cenar». Enterré mi cara más profundamente en la grieta del sofá. Me dolía el pecho, un dolor apretado y rasposo, como si un gatito me arañara desde dentro. No sé exactamente cuándo, pero de repente, mi mano tomó mi teléfono. Ese número, lo sabía de memoria, podía marcarlo con los ojos cerrados. Mi pulgar flotó, golpeando, temblando, antes de finalmente presionar llamar. La línea sonó 2 veces, y el pánico explotó en mi pecho. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. El sudor me picaba en las palmas. «Noé». La voz de mamá, suave, familiar, como una manta cálida en una noche gélida. Abrí la boca, pero no salió nada. Tenía la garganta llena de algodón. Solo oía mi propia respiración superficial. Miedo, tristeza, y algo agudo y doloroso que se parecía mucho a la vergüenza. Me quedé en silencio. «Noah, cariño». Ella volvió a llamarme suavemente, como si quisiera alcanzarme. Cerré los ojos con fuerza, apreté los dientes. Y, con un dedo tembloroso, terminé la llamada. La pantalla se volvió negra, reflejando un rostro pálido y solitario que apenas reconocí. Me acurruqué más fuerte sobre mí, abrazando mis rodillas y mirando fijamente al suelo. En mi cabeza seguía cantando. «Ahora soy un hombre». Los hombres resuelven sus propios problemas. Pero por más que lo repitiera, mis ojos ardían cada vez más, hasta que las lágrimas se derramaron, cayendo sobre mis jeans, ardiendo como pequeñas chispas. No dormí mucho esa noche. La voz de mamá seguía resonando en mi mente, suave, firme, llamando mi nombre como si no me hubieran olvidado después de todo. El sábado por la tarde, hubo una feria de otoño en el parque cerca de la escuela. Escuché a algunos compañeros de clase hablar de ello. Puestos de dulces, palomitas de maíz, un pequeño parque de juegos. Sabía que no debía esperar que papá me llevara. Estaba demasiado ocupado inscribiendo al chico nuevo en un campamento de béisbol. Así que me escabullí solo, pedaleando una vieja y destartalada bicicleta por la acera hasta el parque. El lugar estaba abarrotado. Tiendas de campaña por todos lados, globos ondeando con la brisa y el aire lleno de música y risas. Me abrí paso entre la multitud, empujando mi bicicleta y mirando a mi alrededor. Ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Hasta que la vi. Mamá llevaba una chaqueta vaquera clara y un delantal blanco, y estaba agachada junto a un pequeño puesto en el que se colocaban bandejas de pasteles. Lily estaba a su lado, entregándole los tenedores, riendo y charlando. David forcejeaba con un poste de tienda de campaña, con la cara roja por el esfuerzo. La luz del sol se derramaba sobre ellos, suave y dorada. Me quedé congelado. Allí estaba, escondido al borde de la multitud, clavado en el lugar. Se veían tan felices, tan completos, tan completos. Y yo, me sentí como una pieza más, algo que no encajaba. Quería darme la vuelta e irme. De verdad que sí. Pero mis pies no se movían. Dentro de mi pecho, una pequeña voz asustada susurró: «Vete. Simplemente acércate. Quizás todavía te quieran». Apreté los dientes y me abrí paso entre la multitud, avanzando lentamente hacia la cabina. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Entonces Lily me vio. «Hermano», chilló, agitando la mano frenéticamente y saltando hacia mí. Me quedé congelado, deseando poder desaparecer en el pavimento. Mamá también miró hacia arriba. Sus ojos encontraron los míos. Sorprendidos, pero cálidos. Sin gritos, sin correr hacia mí. Solo una pequeña y suave sonrisa.
como el primer rayo de sol después de un invierno largo y brutal. Algo dentro de mí se quebró. Bajé la mirada y me acerqué arrastrando los pies, retorciendo mis dedos en el dobladillo de mi camiseta. Yo solo pasaba por aquí, murmuré. Las palabras apenas escaparon de mi boca, casi arrebatadas por el viento. Mamá se agachó a mi altura y me sonrió con tanta calidez que me hizo doler el pecho. ¿De verdad?, dijo en voz baja. Menuda coincidencia. Miré fijamente al suelo, con los dientes clavándose en mi labio. Dentro, esa pequeña voz gritaba: «Dilo. Simplemente dilo». Respiré hondo, con la cara ardiendo, y solté un susurro tan débil que apenas lo oí. «¿Puedo ir a casa contigo?» Por un instante todo quedó en silencio. Los ojos de mamá brillaron, pero no lloró. Ella simplemente extendió la mano, alisando mi cabello, sonriendo como si fuera la cosa más natural del mundo. «Por supuesto que puedes», dijo ella. Lily me rodeó la cintura con sus brazos y gritó: «Mi hermano vuelve a casa». Me mordí con fuerza la mejilla por dentro, fingiendo que jugaba con los cordones de mis zapatos para que no vieran las lágrimas acumulándose en mis ojos. Durante el viaje a casa, me senté en el asiento trasero y abracé al pequeño conejo de peluche que Lily había metido en mis brazos. La brisa entraba por las ventanas trayendo el aroma de hojas y humo de leña. Ese olor familiar del otoño. Me apoyé en la ventana, mirando furtivamente a mi madre conduciendo. Y, en el fondo, algo cálido y brillante cobró vida en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, lo sentí, como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. Y yo lo sabía.